que es interesante siempre el intercambio de realidades y diferentes actividades, así que bueno, muchas gracias a todos ustedes y vamos a arrancar un poquito la presentación, un poco la idea de discutir algunos temas de manejo reproductivo en hatos lecheros, que es la idea de hoy. Primero comentarles, desde hace algunos años que estoy como consultor del laboratorio Sovet. El laboratorio Sovet hace ya más de 10 años que comenzó con la elaboración de productos hormonales reproductivos, y de ahí surgió la necesidad de tener algún técnico que diera una mano. Tal vez en una época, hace 10 años, se pueden imaginar ustedes que estaba todo el tema de la IATF estaba recién iniciando los primeros pasos, entonces bueno, estaba la necesidad de que algún técnico diera una mano a los vendedores del laboratorio y también a los técnicos que trabajan con el laboratorio. Actualmente sigo en mucha relación con el laboratorio Sovet, pero mi actividad casi que full time es el servicio técnico, como figura acá abajo, de la empresa ABS puntualmente en Argentina. Así que bueno, tal vez es un trabajo que me ayuda bastante a conocer diferentes realidades, no solo de Argentina, sino de limítrofes que nos toca andar por el trabajo. Vamos a poner una consulta, si por el chat me quieren comentar un poco si hay muchos veterinarios, muchos técnicos conectados, si hay productores. Vamos a hacer la presentación y después vamos a quedar abiertos a las preguntas, tratar de evacuarlas, y en lo posible y en lo no posible tratar de conseguir información para evacuar esas dudas. Vamos a comenzar la presentación. Generalmente la introducción me gusta hacerla marcando algunas claves que me parece que son importantes a la hora de obtener las preñeces que necesitamos en algún hato lechero. En primer lugar, voy a mencionar un par de aspectos que es importante. Bueno, hay veterinarios, que es importante que tengamos en cuenta, que es estar preparados a los cambios. Estoy convencido que en nuestros países estamos en una etapa, no sé si intermedia, pero sí que es verdad que nuestras lecherías, nuestros establos están cambiando. Algunos datos que así lo confirman. Me parece que las lecherías, los establos que obtienen las preñeces que necesitan, toda la gente que trabaja en esas lecherías tiene muy en claro la importancia de preñar. Voy a tratar de mencionar rápidamente algunas cosas de esas. Uno lo que ve en las lecherías exitosas que tienen un programa reproductivo, que considero que es importante, que vamos a charlar un poquito de eso, pero sobre todo las que tienen éxito son aquellos establos que lo respetan. Es habitual ver lecherías que tienen el programa reproductivo, pero cuando uno va a analizar los datos, la verdad es que no respetan lo que en los papeles dicen que van a hacer. Y otra clave como técnico, los que están conectados, gracias por lo que fueron escribiendo, es la parte del monitoreo. Muchas veces como técnicos planeamos alguna idea, planeamos el programa reproductivo, nunca se monitorea y la verdad que no sabemos si las cosas están bien o no están tan bien. ¿Por qué menciono que estamos pasando por una etapa de cambios? Hay una realidad, nos guste o no nos guste, estemos a favor o no estemos tan a favor, que nuestras lecherías están cambiando. Simplemente a modo de ejemplo voy a mostrar dos realidades que en la cabeza de muchos de nosotros, si uno no ve estos números, parecen muy distintas. Una realidad que puede ser la realidad de los establos en California, que en el mundo es donde más cantidad de vacas lecheras hay en pocos kilómetros. Hay ciudades donde hay mucha confinación de vacas, establos de este tipo, todo bajo galpón, todo confinado, y probablemente muchos en nuestra cabeza tengamos que en Nueva Zelanda tal vez la vaca está más pastoril y que son más extensivos, y si uno ve los números de qué ha pasado con estos dos tipos de realidades en dos lugares muy diferentes, ustedes van a ver que no son tanto los cambios, o que han pasado cosas parecidas. Fíjense en primer lugar en esta gráfica, hay un par de parámetros que nos ayudan a decir cuáles son los cambios que vienen ocurriendo en las lecherías.
La línea en azul, en puntos en azul, es la que estoy marcando acá con la flecha, es la cantidad de lecherías que había desde el año 50 hasta el año 2006. Si ustedes pueden ver, en Nueva Zelanda la cantidad de lecherías fue disminuyendo. Hay menos lecherías hoy que lo que hace 20 años atrás. Fíjese lo que pasó con la producción de leche por vaca, que es la línea que está en roja, cómo fue creciendo. Fíjense cómo fue creciendo la línea que está en rosa, que es la cantidad de vacas por tambo. Creció notablemente. O sea, los tambos de hoy en Nueva Zelanda no son los mismos que hace varios años atrás. Y fíjense en la línea azul, la cantidad de litros totales por tambo también creció marcadamente. Probablemente si esta diapositiva yo se las muestro y no les digo que es Nueva Zelanda, muchos de ustedes estarían pensando que esta realidad es la de California, porque es confinación de vacas, porque las vacas están dando más leche, porque hay más litros por tambo. Y fíjense que en California, en ese lugar donde todos en la cabeza tenemos que estar mucho más confinada, las dos curvas son muy parecidas. Hay menos tambos, hay más litros por vaca, hay más vacas por tambo y hay más litros totales. O sea que considero que estar preparados para los cambios, porque nos guste o no nos guste, probablemente en nuestra zona de a poco vaya pasando eso. Siempre cuando me toca presentaciones en la Argentina, muestro los pocos datos que hay en Argentina, pero algunos hay, que siempre hago la misma pregunta: ¿qué se esperan que pudo haber pasado en Argentina? O probablemente en muchos de los países que hoy estamos en esta reunión, probablemente pasó lo mismo que veíamos que en Nueva Zelanda o en California. Fíjense en Argentina, a modo de ejemplo, desde el año 88 al año 2006 hay un 62% menos de tambos, o sea, marcada tambos. La cantidad de vacas totales es muy parecida a lo largo de los años, pero ¿qué pasó? Hay más vacas por tambo, establos de 66 vacas promedio en el 88, a establos en promedio de 180. Hoy es común en la Argentina recorrer lecherías de 500, 600, 700, 1000 vacas, litros por día por tambo, litros por vaca por lactancia. Fíjense cómo fue cambiando estos números a lo largo de los años. O sea que, nos guste o no nos guste, la verdad que las lecherías hay más vacas por establos, por lecherías, hay más litros por vaca, y eso hace que como técnicos, como productores, nos tenemos que... porque las cosas vienen cambiando sin lugar a dudas. Otro de los puntos que yo le decía que es importante a la hora de tener las preñeces que necesitamos, la importancia de preñar. A modo de ejemplo rápido, les voy a mostrar un de gráficos que muestran justamente la importancia de preñar. Este es un trabajo de mexicanas del año 2007 del doctor De Vries, donde muestra cuándo económicamente sería ideal preñar una vaca. Y ustedes pueden ver, se los puedo pasar este trabajo, si al que esté interesado después se lo puedo enviar por mail, que las vacas de primera lactancia en forma ideal la tendríamos que preñar a los 90, 100 días, de 2 o 3 lactancias. Lo ideal para no perder tanta plata sería ideal preñarla entre los 70 y los 80 días. Y fíjense cómo esta curva de diferencia costo-beneficios empieza a ser muy negativa a medida que pasan los días en lactancia. Estos son días por parto en este eje, y acá está la diferencia económica, el costo-beneficio, cómo se empieza a ser muy negativo a medida que los días se van atrasando y a medida que nuestras vacas empiezan a estar vacías, lo que hace que la rentabilidad de ese establo no sea la que estamos persiguiendo. ¿Por qué es importante los picos de producción? Lo uso mucho para explicárselo a gente que trabaja en reproducción en los mismos establos, a inseminadores, a gente que es importante que entiendan la importancia de preñar y de preñar rápido, porque si uno ve rápidamente lo que puede ser una curva de lactancia promedio, está graficada en rojo, y por otro lado la curva de consumo, que está graficada en este caso en azul. La diferencia entre consumo y litros de leche es mucho más estable al inicio de la lactancia o en las primeras semanas de lactancia que al final de la lactancia. Esta es la explicación más fácil a la hora de explicárselo a un de por qué tenemos que preñar mucho y preñar rápido, porque las vacas que más rentabilidad nos están dejando en el tambo son las vacas que parieron y que nos pueden hacer la curva de producción como nosotros.
estamos pensando. Porque hay que preñar vacas, y hay que preñar vacas para que no pase lo que está pasando en muchas de los establos y de las lecherías que nos toca recorrer, que la cantidad de novillas, de vaquillonas, de hembras de reposición no nos alcanzan, y es fácil de explicar cuando uno mira esta tabla bastante práctica, donde está puesto en números la de hembras que vamos a tener disponibles. En este caso la tabla está hecha sobre el número de vaquillonas o de novillas que vamos a tener disponible para reemplazar en un tambo de 100 vacas. En este ejemplo, donde tenemos una variable que es la edad del primer parto de esas novillas, obviamente que a medida que van pariendo más tarde, que nos retrasamos en la edad del primer parto, vamos a tener menos novillas disponibles por año para reemplazar, y que por supuesto que si en las vacas en producción, si en nuestras vacas en el tambo estamos teniendo intervalos entre partos cada vez más largos, también la cantidad de novillas se va reduciendo. Simplemente marqué dos de las que pueden ser realidad. Un objetivo me parece que puede ser factible de llegar, que con algún trabajo se puede llegar. La cantidad de novillas que tendríamos cada 100 para reponer en un establo, si nuestras novillas nos paren entre 25 y 26 meses de edad y tenemos un intervalo entre partos de 14 meses en nuestras vacas en el tambo, por año vamos a tener 36 novillas para reemplazar las vacas que se van yendo. La mayoría de nuestros establos en Argentina, por lo menos los números que uno maneja, están en tasas de reposición del 28, 30, 32%. Cuando uno ve este número, uno dice, bueno, probablemente la cantidad de novillas me alcance para reponer, me alcance para elegir alguna, o tal vez me alcance también para alguna que me pueda estar sobrando. Ahora fíjense lo que pasa en muchos de los establos que me toca recorrer, que me toca pasar, donde tenemos edad primer parto más tardía, 29 a 30 meses, y a su vez tenemos intervalo entre partos más largos, 15 meses, es común ver establos con estos números. Fíjense que la cantidad de novillas que tenemos cada 100 vacas de campo para reponer, estamos muy al borde de lo que estamos eliminando. O sea que con esa realidad es muy difícil crecer en nuestros establos, o es muy probable que durante muchos años tengamos tasas negativas o nos caigamos en la cantidad de vacas por establo. Otro de los puntos importantes, y metiéndonos un poco más en el tema, es tener un productivo, y yo le comentaba respetarlo. Es muy común, nosotros decimos en la Argentina, los reproductólogos o los veterinarios, los técnicos que nos encargamos de monitorear o de estar más atrás de la parte reproductiva, que en general las vacas que nos importan desde la parte reproductiva son las vacas que parieron después de los 40, 45, 50 días después del parto, que son las vacas que comenzamos a sincronizar, que comenzamos a darle servicios, que comenzamos a liberar. Me parece que es importante que todos entendamos que en realidad para poder preñar esa vaca ideal, como veíamos en el trabajo de Gris, a los 100, 110 días como forma ideal, nuestro trabajo para preparar esa vaca empieza mucho antes que a los 45, 50 días después del parto. ¿Cuándo empieza ese trabajo? Sin lugar a duda, empieza por cosas básicas, como puede ser cumplir con los objetivos mínimos para que cualquier manejo parece una realidad muy conocida, pero muchos de los establos donde nos toca pasar tenemos grandes problemas de información, de llevada de registro, de toma de datos, lo que hace que no podamos nunca analizar cuál es nuestra realidad. Muchas veces no tenemos instalaciones para hacer los trabajos que planeamos, entonces es importante tener en cuenta básicas para poder cumplir con el objetivo que nos estamos planteando. Ahora, por donde yo les decía que empezaba el manejo reproductivo, sin lugar a duda, empieza por saber, monitorear, estar al tanto de qué pasa con las vacas cuando se secan, cuando las vacas terminan su etapa productiva, y qué pasa en los corrales de preparto. Podemos manejar, básicamente, aunque sea una recorrida, no sé si ven el título de la diapositiva, yo generalmente marco algunas características que hacen las lecherías o los establos que preñan bien o que tienen las preñencias que se necesitan
La mayoría de los días, y estamos diciendo no todos los días, uno no es tampoco tan exigente, pero la mayoría de los días monitorean qué pasa en los corrales de vacas secas, de vacas preparto, partos, por ejemplo, qué tiempo de permanencia tienen las vacas en cada uno de esos corrales. Es común escuchar que en el preparto las vacas están 30 días y uno cuando va a revisar los registros hay muchas vacas que paren antes, hay muchas vacas que no comen el alimento que estaba diseñado para que coma durante 30 días una vaca en el preparto. Entonces lo que planeamos en los papeles en realidad no está pasando. En Argentina tenemos algunos periodos de pariciones concentradas, sobre todo en algunos estilos, y es muy común que cuando recorremos esta cantidad de centímetros lineales de comedero no alcanza, o sea, simplemente la dieta puede estar muy bien diseñada, el corral puede estar bien diseñado, pero no nos alcanza los centímetros lineales por vaca para que todas las vacas puedan comer en su forma. Es algo muy simple. El plato de comida no alcanza para todas las vacas, agravado muchas veces que tenemos novillas de primer parto que van a hacer su primer parto y tenemos vacas adultas, lo que complica mucho el manejo y que evidentemente hay vacas que no comen lo mismo en tiempo y forma. Etapas muy complicadas por el estrés calórico y es importante en ciertos momentos manejar bien el tema de sombra. Es un corral que hay que tratar de disminuir el estrés a lo menos posible para que la vaca para lo más confortable posible. Tenemos problema de piso. En Argentina son pocos los lugares, los establos bajo galpón, donde está todo confinado. Tenemos corrales secos que le llamamos, de piso seco, que en la realidad durante muchos meses del año tenemos meses de mucha lluvia y la definición de corral seco no es tal. Las vacas están hasta la panza con barro y eso complica muchísimo el manejo y ese parto de las vacas. ¿Y qué hay que capacitar a la gente o qué tendríamos que hacer? ¿Qué buenos signos tenemos o cómo monitoreamos qué pasa en el preparto, qué está pasando? Es el monitoreo de condición corporal, me parece que es fundamental, saber cómo están secándose las vacas, cómo están en el preparto las vacas para saber si en promedio estamos bien o cómo estamos en esa categoría y hacer una recorrida, una anotación de cómo están las bostas, de cómo está el estiércol de esas vacas, que es un buen indicativo de qué está pasando con la alimentación de esas vacas. Otra de las características del programa reproductivo que suele tener éxito en muchas lecherías es el manejo de partos y de vacas paridas. Uno cuando habla de estos temas, me pasa en recorridas en establos en Argentina, que siempre se viene a la mente el manejo que hacen en tambos, en lecherías, en establos en Estados Unidos, donde la vaca, donde hay alguien que controla o monitorea permanentemente los partos. Lo que tratamos de hacer en nuestras realidades es por lo menos algún control o capacitar a gente del mismo establo para que monitoree algunos aspectos que son fundamentales de una vaca recién parida. Puntualmente, la actitud en que formemos a la gente que va a estar todos los días con las vacas, que esté atento al consumo de alimento, que esté atento a cómo es el aspecto de esas vacas. Muchas veces las vacas que están enfermas de una metritis severa, no hace falta hacerle ningún examen más que simplemente observarlas, ver cómo se mueven, ver si están atentas. Otro de los aspectos que podríamos estar controlando es la temperatura, aunque no en muchos establos lo hacemos, pero podría ser un factor. ¿Qué pasa con la producción de leche? Tener contacto con los que están en el ordeni, si la vaca está produciendo, ¿Qué pasa con los movimientos ruminales? Simplemente una de las formas más fáciles es saber qué está pasando con la bosta, hacer un monitoreo de esa vaca parida, a ver qué está pasando. Y desde la parte de infecciones vaginales o de metritis, básicamente lo que tratamos de hacer en muchos de los establos que nos toca recorrer es que estén atentos a las descargas vaginales o que chequeen descargas vaginales a través de flujeo, de algún vaginoscopio, introduzcan la mano limpia y que controlen la apariencia de ese flujo, la consistencia y sobre todo, que está bien puesto en mayúscula, el olor que tienen esas secreciones para definir ellos mismos, sin muchas veces la presencia de algún técnico, si la vaca va a recibir tratamiento o no le hacemos tratamiento.
¿Por qué estamos convencidos que buena parte de la reproducción pasa por ahí? Pasa por ahí porque en alguna recopilación de datos hace un par de años de algunos establos cerca de donde vivo, acá en el centro de la Argentina, podemos ver que lo que monitoreamos en estos establos puntualmente fueron 4 establos donde tenemos buenos registros, donde la información es confiable, donde lo que hicimos fue separar las vacas que habían tenido alguna enfermedad antes de 15 días de parir o después de 15 días de parir, si habían tenido metritis, si habían tenido retención de placenta, si habían tenido algún evento de hipocalcemia, si habían tenido alguna mastitis, cualquier evento que la vaca haya tenido después, antes del parto, 15 días antes o 15 días después, lo consideramos como una vaca con enfermedad, y las vacas que tuvieron algún evento de ese tipo lo consideramos vacas con enfermedad. Fíjense lo que pasó con el intervalo parto-concepción. Las vacas se preñaron más rápido que las vacas con enfermedad, pero fíjense el número más fácil de ver y lo que realmente impacta: vacas vacías después de 200 días de parida, 42% las vacas que no tuvieron ningún evento después del parto o antes del parto, y 56% las vacas que tuvieron enfermedad estaban todavía vacías después de 200 días, y estamos hablando que en forma ideal deberíamos estar preñando un buen porcentaje antes de los 150, y a su vez la cantidad de vacas que se terminaron yendo de los establos, que se vendieron porque no se preñaron, 29% de las vacas que no tuvieron ningún evento alrededor del parto se terminaron descartando en estos tambos con buenos registros. Y fíjense cómo cambia el número con las vacas que tuvieron algún evento alrededor del parto. Casi el 42% de las vacas se terminó yendo de estos establos, probablemente muy asociado porque no se preñaron y venían arrastrando probablemente algún problema después del parto. En la gráfica lo que podemos ver es una curva de supervivencia, los días desde el parto en la línea de abajo, en la línea horizontal, y la cantidad de vacas que se van preñando. Esto se lee, están todas las vacas vacías una vez que paren, y la curva va marcando cómo se van preñando. Fíjense que las vacas que tuvieron enfermedad se fueron preñando mucho más lerdo que la curva que está en rojo, que son las vacas sin enfermedad, donde las vacas se fueron preñando mucho más rápido. O sea que evidentemente ese control pre y postparto es fundamental a la hora de programar algún manejo reproductivo, saber qué pasa en esa categoría. Antes de introducir al tema de inseminación puntualmente, considero que es muy importante mantener a nuestro personal capacitado y reentrenado. En general, uno muchas veces se confía porque hay inseminadores de muchos años, gente que hace tiempo que está haciendo el trabajo, pero uno encuentra en algunas recorridas en los establos que mucha gente que hace años que hace este tipo de trabajo tiene pequeños defectos, pequeñas cuestiones erróneas del manejo, y algunos presentan errores graves que probablemente la tasa de concepción de muchos de esos establos está condicionado por alguno de los problemas. Cuando me toca dar los cursos de inseminación o reentrenación, en general a los inseminadores yo le marco una evolución a un inseminador, una evolución a algún técnico que tenga una capacidad de preñez. Entonces digo, bueno, la evolución hay que ir marcando algunos aspectos. Simplemente se los voy a mencionar para que lo repasen en los campos, en los establos donde les toque pasar. En general uno ve que mucha gente que insemina no sabe por qué insemina, y me parece que es bueno desde el aspecto técnico que tengan en claro la gente que está trabajando por qué hace algunas cosas, y se lo tenemos que explicar. El lugar de inseminación, el lugar de depósito suele ser un problema, no es el más común en general, pero sí la verdad que hay gente que no deposita el semen donde lo tiene que depositar. Nunca está de más algún repaso en el material que necesitamos para inseminar, en el descongelado, pero básicamente los mayores problemas para que lo repasen con su gente antes de comenzar los programas reproductivos es definir
qué vaca inseminar y cuándo inseminarla. Ustedes, si podrán ver, yo marqué 3 flechas en lo que nunca está de más, semestralmente, una vez al año por lo menos, que ustedes repasen dónde están inseminando las vacas, si pasan el cuello del útero como debe ser, pero básicamente que repasen cómo son los signos de celo, cómo es una vaca en celo, cada cuánto una vaca manifiesta celo, cada cuántas horas una vaca puede estar en celo, que todos tengamos en claro la importancia y el trabajo que están haciendo. Y el otro gran aspecto es, una vez que la detectan en celo, cuándo la inseminan. Es común que como técnico uno repite lo que nos formaron, bueno, hay que inseminar 10, 12 horas después, pero nunca nos ponemos en poner horarios. Este establo ordeña a tal hora, se detecta celo a tal hora, y estas vacas en este grupo, se inseminan estas otras vacas a la tarde, se inseminan estas vacas a la mañana. Me parece que siempre es bueno con la gente que está haciendo este tipo de actividades repasar y que todos estemos de acuerdo en lo que vamos a hacer. Yo les comentaba que los establos que son exitosos, que tienen las preñeces que necesitan, tienen un programa definido y parece que es una gran diferencia de los establos que no respetan. Tienen un programa pero no lo respetan. Acá le vemos un ejemplo donde podemos ver primeros servicios. Cada puntito que hay en esta gráfica son los primeros servicios que se le dio a una vaca después del parto. Podemos ver en la línea horizontal los días en leche que tiene cada una de los puntitos, cada una de estas vacas, y en la línea vertical podemos ver cuándo fue que se le dio el primer servicio. Entonces, por ejemplo, este punto acá en amarillo es una vaca que hoy tiene 150, porque se marca acá abajo, y su primer servicio se lo dio alrededor de los 20 días de parir. Ustedes fíjense cuál sería el objetivo que nosotros tendríamos que seguir. Y un objetivo que deberíamos estar persiguiendo es que el 90% de nuestros primeros servicios, la primera posibilidad que le damos de preñar una vaca, nosotros estemos respetando que lo deberíamos dar después del periodo de espera voluntario, que en este establo está fijado en 45 días, y antes de los 100 días. O sea, dentro de ese rango de días nosotros me gustaría tener el 90% de los primeros servicios. Tener una baja cantidad de servicios dado en amarillo. Todos esos puntos amarillos son vacas que se le dio servicio antes del periodo de espera voluntario, básicamente porque la tasa de concepción es muy baja. Gran mayoría de esas vacas queda vacía, entonces es un trabajo que no tiene sentido. Uno le da una chance de preñez a una vaca con muy baja probabilidad, entonces es preferible que esta vaca, su primer chance de preñez se la demos en este rango, y tratar de evitar que haya muchas vacas en puntitos rojos, porque evidentemente si en forma ideal la vaca la tenemos que preñar a los 100, 110, 120 días, y a darle el primer servicio a los 120, 130 días, evidentemente ya estamos empezando tarde a lo que es nuestro objetivo que deberíamos estar siguiendo. ¿Por qué ponemos el 90% y no el 100%? Porque por supuesto que va a haber vacas problemas, va a haber vacas en anestros profundos, va a haber vacas que están con algún problema podal, entonces que haya vacas que pasen después de estos días puede ser, pero las vacas sería un objetivo a tratar de seguir, tratar de dar la mayor cantidad de servicios entre el periodo de espera voluntario y antes de los 90 o 100 días de parida. Fíjense a modo de ejemplo, pasó en este mismo establecimiento que yo les mostraba, no sé si lo pueden ver, pero hay una distribución de los puntos marcados a partir de la flecha. Esto es un manejo que hacían anterior y esto es un manejo que se propuso hacer después, donde evidentemente lo que se propuso hacer está dando algunos frutos. Si bien sigue habiendo algunos servicios que se dan antes del periodo de espera voluntario, la mayor cantidad de servicios está en el rango de días que estamos tratando de perseguir. Desde el punto de vista técnico, ¿cuál es la ayuda que uno puede hacer a un establo? Uno puede ayudar bastante en tratar de por lo menos hacer
darle herramientas a la gente para que insemine la cantidad de vacas que podría o que tendría que inseminar. Si ustedes ven, esto es una gráfica donde muestra la cantidad de servicios semanales que viene dando este estado. Y si ustedes ven cómo cambia a partir de la flecha también, donde antes de la flecha hay una semana donde se dan muchos servicios y después varias semanas donde baja, hay una semana que se da un poco más de servicios y varias semanas que baja. Y fíjense acá cómo empieza a subir los servicios una semana y baja otra semana, sube y baja. Esto es porque se cambió el sistema de manejo, básicamente de chequeo de preñeces, donde se empezaron a chequear preñeces semanalmente, cada 15 días. Entonces hay una semana de mayor servicio y una semana de menos servicios, pero evidentemente el patrón de servicio está mucho más cercano al objetivo que tiene el establecimiento que a lo que se venía haciendo, que es una buena forma de monitorear qué viene pasando con la reproducción. Reproductivamente, desde el punto de vista técnico, hay dos grandes grupos de vacas que tenemos que tener definidas y que tenemos que saber qué hacer. ¿Cuáles son esos grupos de vacas? El grupo de vacas es saber vacías y saber qué hacer con las vacas inseminadas. Básicamente yo voy a mencionar un poquito más qué hacer con las vacas vacías, pero antes de eso voy a mencionar que es importante y en muchos establos son las que definen el número reproductivo, qué hacer con las vacas inseminadas. La vaca inseminada es la vaca que tiene servicio y que todavía no podemos chequearle si quedó preñada o quedó vacía por la técnica que usemos, por ultrasonografía. Entonces es importante concientizar a la gente que el que más rápido puede detectar si la vaca está preñada o está vacía es que se le detecte celo, y para eso podremos estar usando algún sistema de pintura, algún sistema de parches para detectar celo, o toda la ayuda que sea posible para tratar de que estas vacas se vuelvan a inseminar si están vacías, o no se les haga nada en el caso de que no repitan celo y que probablemente estén preñadas. Ahora, ¿qué hacemos con las vacías? ¿Y qué hacemos con las vacías? Es un programa reproductivo que tenemos que tener definido. Por ejemplo, un ejemplo de visita veterinaria o de chequeo de preñeces cada 14 días. Entonces este establecimiento lo que hace es, a lo que tiene menos de 75 días de parido, se le hace prostaglandina, como para que las vacas vayan entrando en celo y se vayan inseminando, y todo lo que tiene de 75 días de parida comienza un tiempo fijo, porque estamos siguiendo el objetivo de la mayoría de nuestras vacas, inseminarlas antes de los 100 días. Entonces, si llegó a los 75 días y todavía no tiene servicio, comenzamos un tiempo fijo para que antes de los 100 días estas vacas tengan servicio. Y fíjense que acá en este manejo de este establecimiento, un ejemplo que les estoy mostrando, tenemos algún grupo de vacas, puntualmente las de baja condición corporal, vacas que están con algún problema de pietino, algún problema podal. Lo que hacemos es un protocolo, pero muchas veces las inseminamos a celo detectado porque sabemos que son vacas que van a tener muy baja concepción y a veces preferimos a celo detectado. Y lo que hacemos para que una vaca vacía reciba servicio lo antes posible, cuando una vaca sale vacía al diagnóstico de preñez, inmediatamente entra un programa de inseminación a tiempo fijo, que es la forma más fácil para asegurarme que una gran cantidad de vacas reciba servicio lo antes posible. Y lo más importante, o dentro de lo más importante de este manejo reproductivo, es lo que los futboleros, a los que nos gusta el fútbol, le ponemos que tenemos que tener la cancha bien marcada. Y la cancha bien marcada la tenemos que tener todos los que estamos involucrados en el manejo reproductivo de un establo. Que tengamos la información, planillas, registros claros, que la gente que está día a día con las vacas los pueda leer y sepa interpretarlos, que estén a tiempo, nos pasen algunos manejos, que hacemos el chequeo de gestación, el chequeo de preñez, y después la información vuelve al establo a los 10 días o a la semana. Eso no tendría que pasar, la información la tendríamos que tener rápidamente para que la gente ya la pueda usar. Y un detalle que es importante es que siempre el mismo tipo de planilla, el mismo formato, y que lo hagamos a gusto del usuario, le pongo, para que básicamente hagamos lo que le sea útil a la gente que está trabajando. Me pasa en algunos establos que maneja
calendarios de 21 días y le hacemos los calendarios de 21 días. Hay gente que prefiere tener mucha información de las vacas, hay gente que prefiere tener menos información de las vacas. Lo que le resulte útil, lo que le sirva para mejorar la cantidad de preñeces, todo es permitido y todo lo tendríamos que hacer. Y una cuestión que muchas veces los técnicos no hacemos porque nos cuesta es que escribamos lo que está definido que vamos a hacer. La persona que tiene que hacer ese trabajo lo pueda leer en cualquier momento, no solamente se lo expliquemos oralmente, sino que esté escrito, que esté claro, y que cuando tenga una duda, la mayoría de las dudas las evacúe yendo a leer lo que nosotros les dejamos escrito. ¿Por qué estamos convencidos de que una definición de programas de tiempo fijo nos ayuda? Acá les voy a mostrar un trabajo sobre una gran cantidad de tambos, de establos que se hizo en Estados Unidos, donde lo que hizo esta gente, un brasilero que trabaja en la Universidad, se hizo una recopilación y dividió los establos en cuatro categorías de establos. Aquellos establos donde del 0 al 36% de los servicios que se hacen bajo tiempo fijo, y a su vez establos que se hace más tiempo fijo, o que el 70-99% se hace por tiempo fijo en este grupo de establos. Y fíjense, hay muchos números interesantes para ver, pero puntualmente lo que les quiero marcar, la tasa de preñez, fíjense cómo fue significativamente más alta en los establos que hacen mayor cantidad de tiempo fijo. O sea que evidentemente es una tecnología que tenemos disponible y que nos puede ayudar a aumentar la tasa de preñez en un establo. Si lo vemos de otra forma, la cantidad, el porcentaje de estos mismos establos que tuvieron más del 20% de tasa de preñez, casualmente, como mirábamos recién, la mayor cantidad de estos establos está en el grupo que más vacas inseminaron bajo algún sistema de sincronización o bajo algún sistema de tiempo fijo. Tiempo fijo no es magia, porque si ustedes ven la distribución, recién mirábamos los promedios, en este caso le voy a pedir que se concentren en los puntitos negros, que es la tasa de preñez, y que miren la distribución de los puntitos negros, y que por más que haya bajos porcentajes de vacas que se inseminan bajo algún sistema de tiempo fijo, hay bajas tasas de preñez y hay altas tasas de preñez, y que en algunos establos donde se hace mucho tiempo fijo también hay bajas tasas de preñez y también hay altas tasas de preñez. Evidentemente ustedes pueden ver que la tendencia es que a medida, como mirábamos recién en los gráficos anteriores, a mayor cantidad de vacas que se inseminan a tiempo fijo, la tasa de preñez es mayor, pero la verdad es que no es magia y que no solamente por hacer tiempo fijo vamos a obtener las tasas de preñez que buscamos. O sea que no es solamente el tiempo fijo. ¿Cómo se explica eso? Se explica de una forma muy simple. Se explica muchas veces no por el protocolo que elegimos, sino por la eficiencia con que lo hacemos. Acá les voy a mostrar un protocolo tradicional, un protocolo clásico, y donde le vamos a colocar un porcentaje de eficiencia a cada una de las actividades que hacemos. Colocar dispositivo y estradiol, sacar dispositivo y prostaglandina, estradiol y hacer la IATF. Si nosotros hacemos un manejo donde el 95% de las actividades las hacemos eficientemente, 95 por 95 por 95 por 95, 80% de eficiencia en los tratamientos. Cuando uno eso lo multiplica por un muy bueno, un aceptable porcentaje de concepción, la tasa de preñez final es del 32%. Fíjense la tasa cuando solamente un día bajamos bastante la eficiencia, al 50%. La tasa de preñez cae abismalmente y pasa de ser un protocolo aceptable o mejorable, pero aceptable, a un protocolo muy mal. Cuando hablamos de tiempo fijo, los grandes grupos de protocolos de tiempo fijo lo podemos dividir en dos: grupos que combinan aplicaciones de GnRH más prostaglandina y grupos de tratamientos que combinan progesterona y estradiol, donde estos tienen ventajas y desventajas y estos tienen ventajas y desventajas. Por eso me parece fundamental que este tipo de programas los maneje un veterinario capacitado que básicamente conozca lo que está pasando con la fisiología de las vacas que vamos a sincronizar, para poder definir cuál es el mejor tratamiento que podemos estar realizando en ese estado. Lo que les voy a mostrar es un trabajo que tiene algunos años, donde hemos comparado
protocolos que usamos en la Argentina en forma bastante masiva, los que más usamos en forma acá en la Argentina. En el grupo 1, en el día 0 colocamos un dispositivo con progesterona, en este caso era de 1 gramo de progesterona. Retiramos el dispositivo y colocamos prostaglandina. En el día 9 el benzoato de estradiol a las 24 horas y a partir de las 52, 56 horas comenzamos con la IOTF en el día 10. En el grupo 2 se le adicionó 400 unidades internacionales de ECG en el día del retiro del dispositivo. En el grupo 3 y en el grupo 4 el cambio que recibieron fue no usar sales de estradiol. La sincronización se hizo con un protocolo opt-in con dispositivo, donde en el grupo 3 se colocó la GnRH en el día 0, se retiró en el día 7 la GnRH en el día 9 y la inseminación 14 horas después de colocada la GnRH. Y en el grupo 4 se le adicionaron 400 unidades internacionales de ECG para acción. Ustedes pueden ver los resultados. La tasa de preñez, la mejor preñez la obtuvimos con el grupo que utilizamos el estradiol combinado con la ECG. Estas eran vacas de menos de 120 días de parida. Este fue el grupo que significativamente preñó más, puntualmente que el que no usamos ECG y el que usamos ECG o pH combinado. Si sacamos el efecto, si solamente separamos el efecto de estradiol y GnRH, ya sobre un número de 600 vacas inseminadas en este grupo de tambos, la tasa de preñez, la mejor tasa de preñez la obtuvimos cuando combinamos el protocolo que usaba estradiol con la ECG y el opt-in con GnRH. Digamos, los dos mejores grupos del experimento anterior los repetimos en el experimento 2 y 3 y este fue el mejor resultado que obtuvimos con este experimento. ¿Qué están los tratamientos de sincronización hoy? Considero que los tratamientos de sincronización hoy, los cambios que vienen sufriendo, si tomamos este tratamiento, el de estradiol, el dispositivo, la prostaglandina y la ECG, opcional, sobre todo por los días de parida, les puedo pasar algunos trabajos, y estradiol, probablemente los cambios estén en no hacer la aplicación del benzoato de estradiol en el día 9, cambiarlo por una aplicación de cipionato de estradiol en el día 8 para evitar una aplicación un día extra, y muchas veces lo que estamos haciendo es ayudado con algún sistema que nos ayude para la detección de celo, con pintura, con algún parche o con la detección de celo, estar inseminando las vacas que se anticipa el celo de forma anticipada y hacer tiempo fijo de las vacas que no entraron en celo en el día 10. Eso es lo que estamos haciendo actualmente en muchos establos que venimos manejando en la Argentina. Como un poco a modo de que tal vez me inviten para alguna presentación dentro de algún tiempo, lo que sí se está estudiando, lo que se está empezando a ver, en parte por los cambios que hemos tenido con nuestras vacas, es evaluar alguna aplicación de GnRH combinado con el estradiol día 0, básicamente para asegurarse el inicio de una nueva onda de crecimiento folicular. Probablemente con esta combinación nos estemos asegurando algún porcentaje más alto de vacas que inician onda. Por eso tal vez la duda sea o esta combinación de GnRH o hacer algún protocolo de presincronización para este grupo que reciben este tratamiento. Esta combinación de GnRH va de la mano de probablemente tener que usar 2 aplicaciones de prostaglandina en vacas en producción, en alta producción, antes del retiro y al momento del retiro. Pero probablemente estos sean los puntos donde hoy estamos trabajando para ver si tenemos alguna tasa de concepción un poco más alta. Sin lugar a duda, la gran diferencia, el punto importante me parece que es esto: elijan un protocolo. Hay diferencias, hay algunos que preñan un poco más, pero sin lugar a duda, elijan uno y no lo cambien. No estén cambiando permanentemente de protocolo para que la gente se habitúe y para que la gente haga en forma sistemática la mayoría de las veces la misma actividad. Rápidamente, para terminar, yo les mencionaba que otro de los puntos importantes es definir el programa, pero también medirlo. Me parece que es importante que podamos medirlo en forma clara y que todos entendamos
qué está pasando con la reproducción. Medidas de reproducción hay muchísimas, todas las que están acá por reproducción. Sin lugar a duda, una de las medidas reproductivas en los establos que nos ayuda mucho es calcular la tasa de preñez en días. Es una medida que técnicamente es muy útil. La usamos mucho, la uso mucho. Vamos viendo qué pasa con la tasa de preñez en diferentes momentos. Pero le voy a mostrar una imagen. Generalmente, si estaríamos en forma presencial, yo les menciono, siempre les pregunto qué es esto en las charlas que me toca dar en vivo. Acá no lo puedo hacer, pero bueno, no saben qué es esto, y esto yo les cuento que dice tasa de preñez en chino. Acá dice tasa de preñez en chino, y esta es la cara que ponen la mayoría de los inseminadores cuando le hablamos de tasa de preñez. Técnicamente es una medida muy útil, técnicamente nos ayuda mucho, pero la verdad que muchas veces la gente que está trabajando con las vacas no es tan fácil que lo interprete. Como sugerencia, les voy a mostrar una forma de medir que en muchos establos se usa, que personalmente me ha ayudado mucho en algunos establos, que es calcular las preñeces que necesitamos con la ayuda de una planilla de Excel que usamos en el grupo acá de ABS, el servicio técnico, donde la tasa de preñez la seguimos usando, pero lo que le mostramos a la gente es la gráfica esta, que si bien le agregamos algunas cosas es muy fácil de interpretar. ¿Cómo se interpreta esto? Cada barra es la cantidad de vacas que se preñan en los diferentes meses del año. Las barras verdes son las vacas que se preñaron antes de los 120 días de parida, o sea, las vacas que se preñaron rápido son las vacas que más nos gustan, las vacas que más quisiéramos tener. En amarillo las vacas que se preñaron entre 120 y 200, y en rojo las vacas que se preñaron después de los 200 días de parida. La línea roja es la meta que nosotros nos planeamos en este tambo para seguir, para tratar de llegar a la cantidad de preñez que necesitamos. Vamos monitoreando la línea violeta, que es el promedio que venimos teniendo mensualmente. Entonces, de una forma muy fácil, muy práctica, podemos ir viendo qué va pasando con las preñeces y sin explicar mucho, si nosotros se lo vamos dibujando todos los meses, todos sabemos cómo venimos en la reproducción, si las preñeces nos alcanza o si las preñeces no nos alcanza. Entonces, por ejemplo, en este tambo, que todavía faltaban 2 meses de evaluar cuando lo puse en la presentación, todos sabemos que sin mirar mucho, las preñeces empezaron a tener a partir de septiembre, y que todavía nos faltan 15 preñeces para llegar al objetivo que nos planteamos a principio de año, de cantidad de vacas que teníamos que estar preñadas, y es fácil de verlo y no hace falta explicar mucho. Para terminar, y después quedo abierto a las preguntas, me parece que el éxito en los establos que preñan bien, los tienen esos establos donde estamos preparados para los cambios, productores o el dueño del establo, los operarios, los asesores. Yo les contaba los cambios que estamos teniendo. Nos pasa a pasar por establos que hoy están todavía en un sistema muy extensivo, y al otro día tenemos que pasar en un establo donde está todo confinado. Tenemos que prepararnos como técnicos para poder tener ese cambio de mentalidad o poder asesorar a cada uno en lo que mejor corresponde. Entonces me parece que estos cambios es importante, que todos sepamos que es muy importante la preñez y que tenemos que preñar rápido. Entonces darle importancia a este tema. En Argentina hay una temporada reproductiva, una temporada alta, si hablamos de término turístico, la temporada alta, porque considero que estos meses son los de alta preñez y es donde tenemos que preñar. Como técnicos, la sugerencia es registren información y midan. Medir es la única forma que nos va a poder permitir hacer que venimos haciendo bien o cambiar las cosas que no venimos haciendo bien. Parece que es fundamental. Registren información y devuélvanla. Devolverla significa, si piden que los operarios registren, después muéstrenle la información, para qué sirve la información. Quedo abierto a las preguntas. Muchísimas gracias. Le vuelvo a repetir, un gusto poder estar con gente de muchos países en contacto. Muy agradecido, y bueno, y quedo abierto a consultas y a intercambios de
información, que seguramente es lo más positivo de todas estas cosas. Bien, a ver si voy leyendo. Bueno, muchas gracias por los agradecimientos. ¿Cuál es el protocolo que con mejores resultados que ustedes están usando? Hoy en forma comercial, en las lecherías, en los establos comerciales, básicamente uso el protocolo que combina estradiol, el inicio con benzoato de estradiol en el día 0, el retiro del dispositivo en general en el día, una cuestión de manejo de los establos, y muchos los hacemos con cipionato de estradiol, y lo que sí hacemos algunas veces sí, algunas veces no, es el uso de ESG, o de la gonotrofina coriónica equina. Básicamente lo indicamos en vacas de menos de 100 días de parida, y en vacas de más de 100 días de parida hacemos el protocolo sin mayores cambios. Gracias de antemano. Poner prostalandina a los 28 días posparto recomendaría. César, mira, te cuento, soy no sé si un fanático, pero me gusta el uso de prostalandinas previas. En los establos que lo podemos hacer, lo hacemos, donde tenemos buenos registros, y eso lo podemos hacer por lo menos cada 15 días. Muchas vacas ya están ciclando a esa altura, o sea que probablemente algunos problemas de endometritis los podemos estar solucionando. Por lo menos la vemos a esa vaca antes de comenzar con los servicios, y yo lo recomendaría, si se puede hacer, lo recomendaría. La precaución es que a ese servicio de 28 días no le den servicio, ¿no? Que le den servicio después de los 45. ¿Por qué la GnRH más el estradiol mejora el resultado de la IATF? No sé si no quedó claro. Yo lo que mostré son dos protocolos. Puntualmente en el experimento que mostré, el mejor resultado de preñez lo dio el uso de estradiol, no de GnRH. Sí mejoró el uso de ESG, que a lo mejor es la confusión que vos decís, y probablemente la mejor es por el mayor crecimiento folicular que da el ESG. ¿Hay algún protocolo para novillas? Para el caso de novillas, Jorge, usamos el mismo protocolo de elección. Usamos dispositivos de menor progesterona, los monodosis, como le llamamos en Argentina, de 0,5, de 0,75. Y en el caso de que tengamos que usar algún dispositivo de más progesterona, le hacemos alguna aplicación de prostalandina también, pero básicamente es el mismo protocolo. Giancarlo, un cordial saludo de Panamá. ¿Qué opinión merece el uso de media dosis al inicio? Bueno, justamente recién mencioné algo. En el caso de novillas, puntualmente, no en vacas no lo usaría. Generalmente en vacas de carne y en novillas es mejor que el folículo se desarrolle con menores niveles de progesterona, por eso el uso de la media dosis de prostalandina. Pero en el caso de vacas en producción no es aconsejable, y como decía recién, en el uso de dispositivos de más progesterona sí lo usaría la media dosis. ¿Alguna diferencia entre retirar día 7, día 8 y día 9? Te cuento que día 7 y día 8, te diría que miles de datos, no hay diferencia. Si los 7 días son 7 días seguros, o sea, si comenzamos el protocolo el día a la mañana y el retiro del dispositivo, no hay diferencia con 8 días. Sobre el día 9 hay algunos trabajos que no marcan diferencia. Me ha pasado por problemas de manejo de tener que hacer día 9 y no hemos encontrado diferencia. Te diría que si me das de elegir, yo manejaría día 7, 8, y raramente en alguna excepción me iría a día 9, si no manejaría día 7 y día 8. ¿Afectaría estos productos en hembras primerizas? No, considero que no. Hay muchos trabajos donde muestran que las concentraciones puntualmente las que se usan para este tipo de protocolos son vacas, son hormonas naturales, es progesterona, es estradiol, y las vacas bajo estos tratamientos tienen menos concentraciones que lo que tiene una vaca en su ciclo normal. Considero que bien manejados estos protocolos no afectan en nada a la futura reproducción. Protocolos en ganaderías doble propósito, considero que no esperaría grandes modificaciones.
haciendo los mismos protocolos, el protocolo clásico con estradiol. Te cuento, ante todo, perdón, voy a arrancar con la explicación, Nicolás, de que no tenemos mucha experiencia en la Argentina, no hay ganaderías doble propósito, pero yo esperaría que no haya mayores cambios. Básicamente lo que cambia mucho son en vacas de alta producción, en vacas de más de 35-40 litros, y en el caso de ganaderías doble propósito no tendríamos esos problemas. Probablemente tengas asociado algunos problemas más de anestros o de vacas anovulatorias, que esos serían los cambios en la doble propósito, pero no esperaría mayores diferencias. Jair, en programas de IATF se puede usar semen sexado. Probablemente para pelearme con alguno de ustedes le voy a decir que sí. Hay muchos resultados. Probablemente propongo que puede ser tema de otra presentación. Hay información con semen sexado. La única recomendación es el semen sexado. En general preña un 75-80% de lo que se preña con semen convencional, y bueno, tener bien medido cuando preñamos en convencional, pero se puede hacer algo con semen sexado con resultados aceptables. Efecto de 500 unidades en el protocolo, y probablemente, Diego, tengas algunas opciones que no son deseables. No te puedo mostrar datos técnicos porque no tengo experiencia de 500 unidades. Sí tengo experiencias de que ha puesto de más y ha tenido algunos problemas de mayor cantidad de mellizos por doble opciones, pero yo no usaría más de 400 en vacas adultas. En vaca bien, si destetaría, utilizaría SG al retiro del dispositivo. Omar, si me das de elegir, te digo las dos. Ahora muchas veces pasa que no nos es factible destetar, por eso usamos el SG. En nuestras experiencias, en nuestros manejos, que por eso lo aclaro, nos es mucho más fácil el uso de SG en general que destetar, pero por supuesto que si podría destetar, y si podría destetar al inicio del tratamiento, podría destetar una semana antes del tratamiento, mucho mejor. Semen sexado, usarlo en vaquillas o novillas, sí, solamente ahí. Hay algunas experiencias en otro tipo de categorías, pero te voy a agregar, Víctor, el dato de semen sexado. La pregunta es, ¿sería mejor usarlo en vaquillas o novillas? Sí, en lugares, en establecimientos donde vos tengas medido que la tasa de concepción es muy buena. Si no, yo no me animaría a comenzar con semen sexado. ¿Qué otra forma de aplicar progesterona hay? Aplicar progesterona, perdón, Sergio, la pregunta es, ¿qué otra forma de aplicar progesterona hay? Hay aplicaciones de los dispositivos que iban, en Argentina no hay, los que iban cutáneos, acá no hay. Puede ser inyectable la progesterona. El problema de la progesterona inyectable es que yo me tengo que asegurar que en el retiro la progesterona baje en todas las vacas de la misma forma, y la única forma de asegurar lo que hay hoy medido es que yo retire un dispositivo, retire esa fuente de progesterona. O sea que te diría que para este tipo de protocolos no usaría solamente esa forma. Oscar pregunta, 200 unidades internacionales de SG en novillas. Novillas de cruza índica o índicas, te diría que sí. Novillas británicas o Holstein yo usaría 300 unidades, pero si no, sí usaría 200. Oscar pregunta, ¿la progesterona del Prociclar en 0.75 en receptora sigue siendo alto? No, la curva del 0.75, yo no mencioné, perdón, cuando comencé la presentación, muchos de los trabajos de desarrollo me tocó hacerlos. Trabajaba en un grupo acá en Argentina, que es el IRAC, donde básicamente el protocolo se desarrolló ahí, y hicimos muchos los trabajos previos, y la curva de liberación de progesterona es muy parecido a un dispositivo de 0,5 miligramos, o sea que considero que no es alta la concentración de progesterona, Oscar. Si son receptoras índicas, probablemente lo que podría estar usando para justamente bajar esos niveles de progesterona es algún uso de media dosis de prostaglandina en el día cero. Me parece que de esa forma lo podrías estar.
Las que no quedan preñadas en IATF son resincronizadas. En la mayoría de las lecherías, la pregunta es el tema de resincronización. También un gran capítulo de esta historia. Muchas veces los protocolos de resincronización son muy difíciles de implementar, por lo menos en mi experiencia en lecherías. Soy un convencido de que son muy útiles, pero la verdad que es muy difícil de resincronizar. Entonces, en general, la repetición se hace a celo detectar. Para tener éxito en la sincronización tiene que ver la alimentación de la vaca. Sí, por supuesto que sí. Vacas con mala alimentación, con altos porcentajes de vacas en anestro. Estos protocolos no son mágicos. Probablemente podamos hacer ovular algunas vacas, pero si la vaca no está bien alimentada, difícilmente puedan llevar una gestación, puedan seguir adelante con la gestación. Estoy convencido de eso. Preguntan qué opinión acerca del uso de GnRH al momento de la inseminación. En protocolos de inseminación con el uso de estradiol, la gran mayoría de las vacas ya viene con la ovulación inducida, o sea que el uso de GnRH o no me tendría que estar ayudando en mucho. Me vacas que con retraso de ovulación, pero sinceramente no considero hoy, por lo menos con los trabajos que hay, que se justifique el uso de GnRH. Te comento que lo hacemos en alguna combinación. Por ejemplo, no sé si recuerdan, yo les comentaba que hacíamos algún protocolo con cipionato de estradiol al momento del retiro del dispositivo, y después hacíamos una detección de celo, que en realidad no es detección de celo, simplemente control de pintura, y las vacas que no manifestaron celo solamente le hacemos aplicación de GnRH a esas vacas que no manifestaron celo. ¿En qué momento se podría presentar una inhibición del eje hipotálamo, hipófisis gonadal usando la IATF? Bueno, fisiológicamente uno busca la inhibición al momento del inicio del tratamiento, para que justamente por esa inhibición comience una nueva onda de crecimiento, y ese sería el momento en la IATF que buscamos esa inhibición. Cuando se usa el programa de SOVED, las vacas no preñadas retornan al celo a los 21 días, o hay algún atraso. Las vacas, más allá del programa de SOVED o del programa, van a retornar al celo en función de su dinámica folicular, y la mayoría de las vacas, nunca son todas, va a retornar entre 17 a 24 días, independientemente de qué programa se use. La vaca después de inseminación, la mayoría esperaría que retornen entre 17 y 24 días, con un promedio de 20 o una media. En vacas con condición corporal bajas, ¿qué programa recomendaría? Recomendaría probablemente el programa de estos que estuvimos charlando con el uso de SG. Perdón, Adelio, voy a arrancar al revés. La pregunta es, en vacas con condición corporal baja, ¿cuál programa de IATF indicaría? Primero voy a arrancar, magia no se hace. O sea, si las vacas están muy complicadas de condición corporal, por más que el protocolo sea exitoso, no vamos a tener la experiencia que queremos. Ahora, en vacas que están recuperando condición, en vacas que no están tan mal, diríamos, probablemente el uso del ESG pueda estar ayudando mucho. ¿Cuál es su opinión de la disminución simultánea de la fertilidad frente a la alta productividad? Mira, Josep, la verdad es común recorrer lecherías que sacan mucha leche, que tienen altas producciones y que a su vez tienen buenas preñeces. Soy de los que considero que es discutible el tema de que las altas producciones sean muy negativas en la fertilidad. Sí, las altas producciones hacen de que una vaca sea mucho más difícil de celo, entonces eso hace que muchas veces se inseminan a destiempo o no se terminan inseminando, pero me parece que hoy tenemos indicios por mejora genética, por indicios, por protocolos, por gente que está investigando, que sin lugar a duda que se viene revirtiendo, y me parece que las preñeces van a ir, vamos subiendo esa curvita que desde hace muchos años venimos bajando. Por lo menos tengo fe. El constante uso de sincronización puede afectar la fisiología reproductiva hormonal. No, Oscar, considero que no. Como les decía antes, las dosis que se usan son mucho más bajas que las que tiene una vaca en un ciclo normal. O sea que no afectarían en nada. Por supuesto, siempre bien usada, ¿no?
¿Qué opinión le merece el uso de ultrasonografía como ayuda complementaria en la IATF? Bueno, Giancarlo, soy no un fanático, pero uso de ultrasonografía, me gusta. No por el solo hecho de la ultrasonografía vamos a cambiar muchas cosas. Sí puede ayudar en diagnosticar algunas vacas vacías antes, y podemos estar haciéndole algo. Entonces, bueno, esa es la ventaja de la ultrasonografía, básicamente de ganar algunos días. En animales que presentan 3 ondas foliculares, ¿cuál es el protocolo más recomendable? Sin lugar a duda, iniciar con estradiol. Programa con estradiol y no con GNR. Muchas gracias a todos y bueno, espero que les haya sido útil en su actividad, y cualquier cosa estamos en contacto.